y ustedes definen ancho de sustentación. ¿Okay? Tendrán que tener en cuenta, obviamente, si el nivel freático influye o no influye, si hay estratificación, ya hemos visto cómo se lo puede tener en cuenta. Calcularán una capacidad admisible, compararán esa capacidad admisible con el esfuerzo de contacto. Y posteriormente chequearán que el asentamiento elástico estimado sea menor al asentamiento elástico permisible. Si es mayor, chuta, lo siento, hay que volver a plantear un diseño. Ese es el proceso de diseño, es interactivo. ¿Okay? Entonces, básicamente son dos problemas que siguen con metodología, cada uno con sus lineamientos, pero el objetivo es justamente que iteren y que se familiaricen con lo que en general se tiene que llevar a cabo y tener en cuenta cuando uno está diseñando una segmentación. ¿Ok? Entonces esa actividad se la envía hoy, es para la próxima semana, para el próximo miércoles. Próximo jueves, que ya sería como que la última clase previa al examen, vamos a meterle picante al asunto y ahí sí vamos a hacer ya un taller en clase. Igual en grupos, ustedes saben que ya han visto clase conmigo y normalmente todas mis actividades son en grupo, principalmente por un tema de facilitar el proceso de entrega de notas y calificación, porque si no me demoraría el ritmo, si no es más. Entonces hacemos el taller en grupo y un poco ese taller tendrá en cuenta los temas complementarios que vamos a estar cubriendo tanto el día de hoy como el próximo día miércoles, pero también parte de lo que ya va a estar contemplado en la tarea. ¿Ok? Esa es la idea. Posteriormente tendremos el examen, que ese sí es individual. No sé si tengan alguna pregunta o dudas. Sí. Ok, y ahora sí entrando en materia. Estado límite de servicio, sabemos que tenemos distintos tipos de asentamientos, entre ellos el asentamiento elástico o inmediato, y vimos esencialmente una metodología para el cálculo de este tipo de asentamientos, una metodología que es relativamente simple porque consideramos como profundidad de influencia por debajo del desplante de vencimiento una profundidad máxima de 5 veces B. En esa profundidad se pondera el módulo elástico, se pondera la relación de Poisson y básicamente aplicamos una ecuación que es función del esfuerzo de contacto, que es función de una constante denominada como alfa, es función de B', que esencialmente es una función del ancho del cimiento, en función de la relación de Poisson, módulo elástico y finalmente dos factores de corrección, uno por forma del cimiento y otro por profundidad de desplante. El de forma del cimiento se define en función de unas constantes denominadas F1 y F2 y a la vez F1 y F2 se define en función de unas relaciones denominadas como M' y N', siendo M' y N' relaciones que se basan también en la geometría del problema que estamos analizando. Si logro definir cada uno de estos parámetros, el siguiente paso es esencialmente reemplazar en la ecuación y calcular el asentamiento. Entonces en realidad no tiene mayor complejidad. Okay. Siguiente tipo de asentamiento, y uno de los más problemáticos cuando se lidian con cimentaciones, es esencialmente el asentamiento por consolidación primaria. Entonces por favor anótenlo, eso va a ser el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Asentamiento por consolidación primaria. Obviamente para esto toca repasar superficialmente algunos conceptos de qué es la consolidación primaria y los principios fundamentales de la misma.
para poder abordar adecuadamente el proceso de estimación de asentamientos por consolidación primaria. Entonces, lo primero que vemos aquí es una idealización de una curva. ¿Alguien se acuerda del nombre de esta curva? Curva de... Muy bien, curva de compresibilidad. La curva de compresibilidad esencialmente es una curva que representa el comportamiento de esfuerzo de formación de un suelo. Es por esto, así como cualquier material, que lo den la lista de materiales, tiene una curva de esfuerzo de formación, el suelo no está exenta de la misma, es una curva no lineal, es decir, que no es elástica, no es una línea recta, y tiene algunas características especiales esta curva. Básicamente, desde las X se grafica en escala. Mejor dicho, la curva de compresibilidad es una gráfica de escala semilogarítmica, lo que quiere decir que al eje de las X vamos a graficar el esfuerzo vertical efectivo en escala logarítmica, y el eje de las Y, si decimos que es una curva de esfuerzo de formación, significa que tenemos que tener algún tipo de representación de la deformación del suelo. Entonces se puede utilizar para esta representación ya sea las deformaciones unitarias, que no es lo más común, vacíos como medida de deformación, porque de cierta forma, si se puede pensarlo, está íntimamente relacionada. La relación de vacíos, de cierta forma, es una medida de los vacíos en el suelo. Producto de cargas de compresión, los vacíos se van reduciendo. Entonces, esta reducción de vacíos se traduce en una reducción del volumen total del suelo y por lo tanto un incremento de deformación o asentamiento. Entonces, esencialmente es una representación gráfica del comportamiento de esfuerzo de formación del suelo que se hace a escala semilogarítmica. En términos generales, cuando uno hace un ensayo de consolidación, puede ver siempre dos ramas bien definidas. Una rama de la izquierda, de mi izquierda y de la que está aquí, y otra a la derecha. ¿Ok? Cada una con una pendiente característica. ¿Alguien me puede decir cómo se llama la rama de la izquierda? Recompresión. Rama de recompresión, correcto. Rama de recompresión es la rama de la izquierda y esencialmente representa, como su nombre lo dice, recompresión. Ya se comprimió, se está volviendo a comprimir. Entonces esencialmente representa todos aquellos esfuerzos que el suelo ya ha experimentado previamente en su historia geológica y producto de esos esfuerzos ya se ha comprimido, se ha deformado. ¿Okay? Son esfuerzos que no son nuevos para el suelo, ya los ha experimentado. ¿Okay? Llegará, obviamente, como toda la vida, tiene un fin, a haber un valor máximo. Ese valor máximo, que es el esfuerzo máximo que el suelo ha experimentado en su historia geológica, se lo conoce con qué nombre, este aquí, sigma prima C o sigma prima P. ¿Cómo se llama? Esfuerzo de preconsolidación o incluso de sobreconsolidación, se lo puede denominar. Ok, entonces el esfuerzo de preconsolidación marca un límite. Básicamente es el esfuerzo máximo que ha experimentado el suelo en su historia geológica, marca un límite, porque significa que a partir de ahí se termina, mejor dicho, hasta ese punto llega la rama de recompresión. Y a partir de ahí empieza una nueva rama de esfuerzos. Obviamente, sí, la rama de recompresión representa todos aquellos esfuerzos que ha experimentado el suelo durante su historia geológica. La de acá
va a representar esfuerzos que son completamente nuevos para el suelo, a los cuales nunca he experimentado y producto de los cuales no se ha comprimido. ¿Cómo se denomina esa rama? Correcto, rama virgen o rama de compresión también. Entonces podríamos llamar recompresión y compresión, o rama de recompresión y rama virgen. Ambas formas son completamente válidas. ¿Ok? Esto es importantísimo porque vamos a ver que los asentamientos por consolidación primaria, que no son nuevos, por cierto, porque esto se trata en mecánica del suelo 2 también. Entonces, no es un tema nuevo. Pero bueno, vamos a enfocarnos netamente en ingeniería de cimentaciones. Entonces, los asentamientos por consolidación primaria serán muy relativos, o su deformación será muy relativa al estado de esfuerzos que experimenten. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Si esta es una curva de esfuerzo de formación, básicamente la pendiente de cada una de estas ramas va a describir la forma en la que el material se va a deformar. Entonces, la pendiente de la rama de recompresión se denomina índice de recompresión. La pendiente de la rama virgen se denomina índice de compresión. Esto es importante porque parte del análisis que vamos a hacer es partir del estado de esfuerzos iniciales del suelo, es decir, partir del esfuerzo vertical efectivo que está experimentando un material, ubicar ese esfuerzo vertical efectivo en la rama en la gráfica de curva de compresibilidad y ver si la deformación producto de un incremento del esfuerzo vertical total va a ocurrir en su totalidad en la rama de recompresión, o va a ocurrir en su totalidad en la rama virgen, o va a ocurrir una parte de la rama de recompresión u otra parte de la rama virgen. Todo será relativo al estado de esfuerzos iniciales, dependerá muchísimo de cuál es el esfuerzo de preconsolidación del material. Básicamente el esfuerzo de preconsolidación describe la historia de fuerzas de este suelo y dependerá también mucho de el incremento del esfuerzo vertical total que experimenta el suelo. A la vez eso será una función de la profundidad y de la magnitud de la sobrecarga. ¿Okay? Un parámetro que se utiliza muchísimo para describir el comportamiento o la historia de esfuerzos de un suelo es la razón de sobreconsolidación, o denominada OCR, que no es otra cosa que la relación entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo vertical efectivo inicial. Eso es importante, esfuerzo vertical efectivo inicial. Es decir, previo a que el material sea cargado. ¿Ok? Entonces, si el esfuerzo de preconsolidación es mayor al esfuerzo vertical efectivo inicial, significa que nosotros vamos a graficar un esfuerzo vertical efectivo inicial que va a ubicarse aquí, en la rama de recompresión. Por lo tanto, el esfuerzo de preconsolidación es mayor al esfuerzo vertical efectivo inicial. Esto ya de entrada, obviamente, si se cumple esta premisa, esta razón de sobreconsolidación significa que va a ser mayor a 1. Y se dice que el suelo es sobreconsolidado o preconsolidado. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de la deformación que va a experimentar, o puede ser que incluso toda la deformación que experimente, ocurra en la rama de recompresión y acorda a la pendiente de la rama de recompresión. ¿Ok? Eso es importante. Hay que hacer énfasis en que la rama de recompresión tiene una pendiente que es considerablemente menor a la pendiente de la rama virgen. Puede ser 10, 12, hasta 15 veces la diferencia. Por lo tanto, que ante el mismo incremento de esfuerzos, el incremento de deformaciones va a cambiar drásticamente. No es lo mismo que a mí me llegue, si soy el suelo, no es lo mismo que me llegue 20 kilopascales en la rama de recompresión
a que me lleven 20 kilopascales en la rama B. La deformación que experimenta el suelo va a ser completamente distinta. Es como que nos coloquen 100 libras de peso el primer mes que vamos al gimnasio y tengamos que alzarla. Obviamente nos podemos hasta lesionar. O 2 años después de haber ido al gimnasio va a ser completamente distinto la forma en la que vamos a reaccionar, porque ya estamos de cierta forma preparados para eso, ya es algo que conocemos, hemos experimentado antes, etc. ¿Okay? Entonces, la deformación cambia drásticamente. O también puede ocurrir que arrancar en la rama de recompresión, pero el incremento del esfuerzo es tan grande que eventualmente vamos a sobrepasar el esfuerzo de preconsolidación y parte de la deformación va a ocurrir en la rama virgen y otra parte en la rama de recompresión. También es posible. ¿Okay? Entonces, definir o conocer tus materiales sobreconsolidados o preconsolidados es sumamente importante. Otro escenario es que el esfuerzo de preconsolidación sea igual al esfuerzo vertical efectivo inicial. ¿Qué quiere decir eso? Esencialmente lo que estamos diciendo ahí es que el estado de esfuerzo que está experimentando este suelo en este momento, a este día, a esta hora, es el máximo esfuerzo que ha experimentado ese suelo en su historia anterior. ¿Okay? Nunca ha experimentado nada más alto. Este es el que experimenta hoy, lo máximo experimentado. Lo que significa que cualquier incremento del esfuerzo va a generar una deformación dentro de la rama virgen. Entonces, obviamente, cuando analizamos asentamientos por consolidación, normalmente la condición más desfavorable es cuando lidiamos con suelos normalmente consolidados, porque producto de que esta relación es igual a 1 significa que siempre voy a partir de este punto hacia la derecha y toda mi deformación va a ser acorde a esta pendiente, a ese subseo, que es una pendiente que es bastante pronunciada. ¿Ok? Y bajo ningún concepto, por lo menos teóricamente y físicamente, no es posible que esta razón sea menor a 1. ¿Alguien se acuerda por qué no puede ser menor a 1? O matemáticamente, ¿cuál sería la forma para que esto sea menor a 1? No puede ser mayor a 1 porque estaría sobrepasando y llegando a la parte virgen, que son esfuerzos nuevos que no he experimentado. Ok. Por eso no puede ser mayor. Menor a 1. Porque el esfuerzo de preconsolidación se tendría que ser mayor. Correcto, básicamente por eso. O sea, la única forma de que matemáticamente esta expresión sea menor a 1 es si el esfuerzo vertical efectivo inicial es mayor al de preconsolidación. Pero ahí estamos violentando esta premisa fundamental. Si se cumpliera esto aquí no se cumple. Ya no sería el máximo en la historia geológica. Entonces, bajo ningún concepto el OCR puede ser menor a 1. ¿Ok? Esto es importante porque puede llegar a darse el caso de que en el laboratorio se obtengan resultados de OCR menores a 1. Y créanme que esto no es trivial, porque hay laboratorios de suelos que entregan resultados de OCR de 0.69. Y uno diría, chuta, este es un laboratorio incluso conocido, de muchos años. Pues porque no tienen ni idea ni entienden completamente qué es lo que están analizando. Entonces, ¿qué significa esto? Matemáticamente se puede llegar a dar el caso de que el OCR sea menor a 1. Físicamente no es posible. Teóricamente tampoco es posible. Entonces, ¿cuál es la explicación para que esta relación sea menor a 1? La explicación es que hay dos opciones. O el esfuerzo vertical efectivo está mal calculado, es decir, la estimación de los pesos volumétricos para el esfuerzo vertical efectivo se realizó inadecuadamente. Es poco probable porque ustedes saben que el esfuerzo vertical efectivo es algo muy simple de calcular, solo hay que saber
multiplicar y sumar. A pesar de que ese es uno de los temas más complejos de mecánica del suelo. O la otra opción es que hay un error en el esfuerzo de preconsolidación obtenido del ensayo. Y ese error muchas veces se puede o se debe al grado de la alteración de la muestra. Básicamente, si nosotros hacemos una representación de la curva de compresibilidad, esta curva de compresibilidad tiene que representar el estado de fuerzas de este material en campo. Por lo tanto, la muestra no puede alterarse, no puede modificar su estado de fuerzas en campo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que recuperarse o obtenerse una muestra con mucho cuidado. Tiene que ser sellada adecuadamente para evitar la pérdida de humedad de la muestra. Tiene que ser transportada correctamente, no puede irse golpeando porque esos golpes van a generar una alteración del estado de fuerzas. Cuando llega al laboratorio tiene que ensayarse de forma relativamente rápida. Si el laboratorista dice, no, lo hago la próxima semana, o me voy de vacaciones, la dejo ahí, cuando vuelva al ensayo, obviamente esa muestra va a perder humedad y se va a alterar. Muchas veces se dejan los tubos Shelby que se utilizan para tener muestras inalteradas, los dejan por ahí apoyados y nunca falta la persona torpe que pasa por el laboratorio, se tropieza y se fue el tubo al piso. Me ha pasado a mí, yo he sido la persona torpe. Ventajosamente yo no soy el responsable del laboratorio, entonces lo que hacía es quiten eso del paso y punto. Obviamente la muestra se altera y se realiza un ensayo en una muestra alterada y nos va a dar un esfuerzo de preconsolidación que no es representativo de las condiciones de cambio. Entonces ahí sí puede salir matemáticamente cualquier cosa. Lo correcto sería decir, no, la muestra está muy alterada, no se considera válida o no se sugiere su uso. Ok. Entonces, teniendo esto claro, ¿qué es la consolidación primaria? Vamos a definirlo. Y para recordar esta definición, vamos a utilizar esta analogía bastante simple que se denomina analogía de Tersay. El padre de la mecánica de suelos es Carl Tersay. Tersay a la vez fue el que filosofó sobre muchas de las cosas que forman lo que es la mecánica de suelos a día de hoy. Y una de esas es la consolidación. Y una de las cosas que entendió Tersay es todo lo que ocurre a nivel de microestructura del suelo durante el proceso de consolidación. El problema es que no le entendían. Era un concepto complejo de transmitir. Entonces, ¿qué dijo Tersay? Vamos a hacer una analogía con un experimento de laboratorio para que sea fácil de entender. ¿Ok? Entonces, antes de abordar la analogía de Tersay, es importante entender y recordar qué es el suelo. Sabemos que el suelo, ¿qué era? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo lo definimos? Ok, es un sistema compuesto de tres fases, una fase sólida, líquida y gaseosa. O sea, esencialmente el suelo se lo puede definir como partículas sólidas y el contenido de sus poros. Y el contenido de sus poros puede ser agua, aire o parte y parte, en alguna proporción. ¿Okay? Si yo cojo una muestra de suelo a día de hoy con un determinado contenido de humedad y la dejo a la intemperie una semana después, ese contenido de humedad obviamente ha cambiado. ¿Es el mismo suelo? No, no es el mismo suelo, porque el contenido de agua que se encuentra en los poros es la parte fundamental de qué es el suelo, la parte fundamental de su composición. Las partículas sólidas son las mismas, pero ya el suelo en sí no es el mismo, va a comportarse de forma completamente distinta. ¿Okay? Eso es importante tenerlo en cuenta.
Entonces imaginemos un suelo que se encuentra saturado por debajo del nivel freático y se aplica una sobrecarga externa. Ya sabemos que producto de esta sobrecarga externa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo primero, las partículas sólidas se van a comprimir elásticamente, van a experimentar asentamiento inmediato. Si las partículas sólidas se comprimen, estas partículas a la vez dan pie a lo que se conoce como poros o vacíos. Si las partículas sólidas se comprimen, estos vacíos se van a reducir también. Ok, ¿qué pasa si estos vacíos están llenos de agua? Se desplaza. Correcto. El agua es un fluido que no tiene la capacidad de comprimirse, tiene que salir expulsada. En suelos granulares altamente permeables, como las gravas y las arenas, no pasa nada, simplemente en el momento en que se aplica la carga, el agua se fue y todo termina siendo parte de lo que se denomina como asentamiento inmediato. ¿Qué pasa en las arcillas y los limos? Sobre todo las arcillas, que tienen una característica, estos materiales, que son muy poco permeables. Es decir, no permiten que el agua fluya fácilmente. ¿Okay? No permite que el agua pueda salir o atravesar este material rápidamente. Por eso que hacemos hasta vasos de arcilla y tomamos agua ahí y no se nos riega. Porque el material es tan poco permeable que retiene el fluido todo el tiempo que requerimos tenerlo ahí hasta que nos lo tomamos. ¿Okay? Si nosotros cogiéramos un jarrón de arcilla y lo dejamos con agua, bajo la sombra obviamente para que el agua no se evapore, y lo dejamos 10 años, vamos a ver manchas de humedad en la base del jarrón. ¿Producto de qué? De que el agua logra atravesar este material. El jarrón no es impermeable, no es plástico, que no permite absolutamente nada de paso del agua. La arcilla sí lo permite, pero es tan lento que se vuelve prácticamente impermeable. Entonces, cuando el agua busca salir expulsado, el material no se lo permite. Le dicen, puedes ir saliendo muy lentamente a medida que yo te lo vaya permitiendo. Obviamente, a medida que esto vaya ocurriendo, que el agua pueda ir saliendo, va a ir generándose o observándose una deformación en el material. Esencialmente eso es consolidación, el proceso de que el agua salga expulsada del suelo. Entonces, conceptualmente, todo suelo puede experimentar consolidación, incluidas las arenas y las gravas. Sin embargo, al ser un proceso que ocurre muy rápidamente, se dice, entre comillas, que las gravas y las arenas no se consolidan, sino que los suelos que se consolidan son los suelos finos. Es decir, aquellos en los cuales le va a tardar mucho tiempo al agua a poder salir expulsada y por lo tanto a experimentar deformaciones por consolidación. Ok, entonces, ¿en qué consiste la analogía de Terzae? Básicamente partimos con un resorte, que es este elemento de color rojo. Este resorte está soldado a la base de un recipiente cilíndrico y a la vez está soldado una placa en la parte superior que funciona con un mecanismo de pistón. ¿Qué es un mecanismo de pistón? Básicamente que puede subir y bajar sin generar fricción en la pared. ¿Ok? Esta placa tiene un agujero, supongamos que a este agujero le vamos a poner aquí una tapa. ¿Ok? Dentro del cilindro vamos a llenarlo de un fluido que no tiene la capacidad de comprimirse. Agua. Todo dentro del cilindro es agua. Entonces, esencialmente tengo un conjunto de resorte, agua en el interior del cilindro y esta placa que se encuentra completamente cerrada. Ok, ¿qué dice la analogía de Terzae? Básicamente dice, bueno, a ver, por lógica,
sabemos que hay un principio de acción y reacción. Si aplicamos una carga, alguien tiene que tomar la carga, alguien tiene que reaccionar. ¿Quiénes pueden reaccionar? Esencialmente los elementos que constituyen o forman parte de este sistema. Es decir, el resorte o el agua. O los dos al mismo tiempo. Hay varios tipos de reacciones que pueden ocurrir. Ok, entonces aplicamos una carga externa. La placa está completamente sellada, herméticamente sellada. Aplicamos una sobrecarga P. ¿Y qué es lo que ocurre respecto al nivel de la placa? Puede subir, puede bajar, se mantiene. ¿Qué pasa en este momento? Se mantiene. Se mantiene, tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque el fluido no puede comprimirse, no tiene esa capacidad física. Como no puede comprimirse, pero tampoco puede salir expulsado, porque está esto completamente sellado, el nivel de la placa se mantiene. ¿Qué significa eso? En ese momento, ¿quién está tomando la carga? El agua. El agua. ¿El resorte está trabajando? No, ¿verdad? Obviamente, si hacemos mecánicamente hacemos este experimento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Probablemente, si la presión es tan grande, el fluido va a incrementar su presión y va a deformar esta pared y probablemente todo explote. ¿Sí? Entonces, hay límites a nivel de material. Pero teóricamente no debería ocurrir nada, así que no se exceden las presiones al principio. Ok, entonces venimos aquí y abrimos esta cuestión ligeramente. La carga está actuando. Oh, ¿qué empieza a ocurrir? Obviamente, vamos a observar que la placa empieza a descender. Producto de que la placa empieza a descender, o mejor dicho, aparte de que la placa empieza a descender, empezamos a ver que el fluido empieza a salir expulsado. Empieza a salir. Y aparte vamos a observar que el resorte se empieza a comprimir. Entonces, ¿quién toma la carga en ese momento? El resorte toma la carga. El agua y el resorte. El agua. El agua y el resorte en realidad. Parte y parte. Básicamente, producto del descenso de la placa, el resorte se empieza a comprimir. El agua empieza a ser expulsada. En toda esa etapa, la carga es tomada tanto por el agua o el fluido y el resorte en alguna proporción. ¿Hasta qué momento ocurrirá esto? Esencialmente hasta que se alcance el límite de formación de este resorte. Va a llegar un punto en que el resorte dice, ya no me puedo comprimir más. Y si ya no se puede comprimir más, ¿qué va a pasar con la placa? Ya no va a bajar más su nivel. Y si la placa ya no baja más su nivel, ¿qué pasa con el fluido? Ya va a cesar de ser expulsado, ya no va a salir expulsado. Ha alcanzado un límite de formación. ¿Ok? Entonces, esta analogía es muy útil porque esencialmente podemos establecer varias cosas. Si lo llevamos a la mecánica de suelos, ¿y qué es el suelo? ¿Qué es el resorte? ¿Qué representa? ¿La qué? El suelo. Pero el suelo sabemos que es el conjunto del sistema de tres fases. Los vacíos. No me digas las piedras, que te regreso a geología. Los vacíos. Las partículas sólidas que conforman el suelo. Ahí sí, ya es otra cosa, pues no es lo mismo, pues las piedras o la tierra. Eso dejémoselo a los arquitectos. Se puede que están estudiando ingeniería. Literalmente, mecánica del suelo, 1, 2, cimientos, geotecnia. Entonces no me pueden decir la tierra. Ok. El resorte representa las partículas sólidas que conforman el suelo. Obviamente el fluido incompresible
externa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Básicamente, antes de que esta carga sea aplicada, vamos a partir con un esfuerzo vertical efectivo inicial, sigma prima BO. ¿Ok? Cuando esto es igual a 0, o sea, no ocurrió nada todavía, tenemos un esfuerzo vertical efectivo inicial, sigma prima BO. Ese es el estado inicial de este material. En el momento que esto es cargado, es decir, ya no es 0, sino que P es mayor a 0, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Empiezan a ocurrir deformaciones en las cuales el agua empieza a ser expulsada, donde este espacio que tenemos aquí en el cilindro representa los poros que conforman el suelo, y va a llegar a un punto en el cual el resorte, que son las partículas sólidas, tomen la totalidad de la sobrecarga externa. Ese punto a nivel de estado de esfuerzos significa que ha culminado el proceso de consolidación primario. Lo que quiere decir que sigma prima BF va a ser igual al esfuerzo vertical efectivo inicial más el incremento del esfuerzo vertical total. ¿Ok? Esto es importantísimo. Entonces, cosas que a mí me interesan conocer para el cálculo de asentamientos por consolidación primaria. El esfuerzo vertical efectivo inicial. Obviamente, para el esfuerzo vertical efectivo inicial, tengo que conocer la estratigrafía del sitio. Es decir, si hay 2 metros de un relleno, tengo que considerar esos 2 metros de relleno. Seguido de eso hay una arcilla, tengo que tener en cuenta la estratigrafía del sitio. Y esencialmente lo que necesito conocer es profundidad de nivel freático y peso volumétrico de los materiales. No, nada más. No necesito ni resistencia, ni cohesión, ni ángulo de fricción, nada de eso me sirve para el esfuerzo vertical efectivo. Segundo, tengo que conocer el incremento del esfuerzo vertical total. Y eso dependerá de las características de nuestro caso, que son cimientos, de la cimentación. Es decir, tengo que saber si es una zapata corrida, si es un plinto, si es cuadrado, si es circular, si es rectangular. Tengo que saber la profundidad del desplante y básicamente saber también el esfuerzo del contacto. Porque este incremento del esfuerzo depende de la forma de la sobrecarga, en nuestro caso es de la forma del cimiento, depende de la magnitud de la sobrecarga, es decir, del esfuerzo de contacto, y dependerá también de la profundidad del análisis. ¿Qué quiere decir? Que el incremento del esfuerzo a 2 metros de profundidad va a ser completamente distinto al incremento del esfuerzo a 10 metros de profundidad. A medida que se profundiza, se reduce ese incremento. ¿Ok? Entonces, hay que tenerlo claro. Y si relacionamos esto con el esfuerzo de preconsolidación, esencialmente podemos ya empezar a describir la historia del esfuerzo de este suelo. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, puedo describir 3 casos. Primer caso, suelo normalmente consolidado. Es decir, el OCR es igual a 1. Significa que vamos a partir de aquí de un esfuerzo de preconsolidación igual a el esfuerzo vertical efectivo inicial, y producto de la sobrecarga externa, puede ser que yo termine por acá, donde esto aquí va a ser delta sigma B y este esfuerzo acá va a ser sigma prima B. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, yo ya sé que si mi suelo es normalmente consolidado, yo lo que voy a necesitar es una ecuación que exprese la deformación en función de la pendiente de la rama B, porque todo va a ocurrir en la rama B. Si mi suelo es normalmente consolidado, no me interesa la rama de recompresión.
Es parte de la historia del suelo, pero no interviene. ¿Ok? Entonces, esa va a ser una primera ecuación que ya la vamos a notar. Segundo caso, pueden ocurrir dos cosas. Supongamos que el esfuerzo de preconsolidación es mayor al esfuerzo vertical inicial. O sea, estamos aquí. Este sería sigma prima BO. Ok. Y se le aplica una sobrecarga externa al suelo y por lo tanto vamos a tener un incremento del esfuerzo vertical total. Pero este incremento del esfuerzo vertical total, al sumarse al esfuerzo vertical efectivo inicial, nos va a dar un esfuerzo vertical final que es menor al esfuerzo de preconsolidación. Significa que, pongamos que caemos por aquí. Es decir, de aquí, este punto y este punto, vamos a tener delta sigma B. Y este aquí es sigma prima B. Segundo caso, el esfuerzo vertical efectivo inicial es menor al de preconsolidación, sí, porque es sobreconsolidado. Pero también nos podemos dar cuenta que el esfuerzo vertical efectivo final es menor al de preconsolidación. Y eso es sinónimo de que toda la deformación va a ocurrir en la rama de recompresión y voy a necesitar esencialmente una ecuación que sea una función directa únicamente del índice de recompresión. En ese caso no me interesa la rama B, no interviene. ¿Por qué? Porque este incremento no es lo suficientemente grande como para llevarme a la rama B. ¿Ok? Pero esa es una posibilidad. ¿Qué pasa si este esfuerzo es producto de cimentar una casa de un piso? Pero somos ecuatorianos, aquí es el país de los sueños. Aquí yo construyo una casa de un piso y dejo a los chicotes con las varillas que pueden estar 20 años, pero cuando mi hijo crezca y se case, va a construir el segundo piso. Y así puede ser 2, 3, 4 más. Obviamente la carga va a irse incrementando. ¿Qué va a pasar? Puede ser que pase de este incremento del esfuerzo, punto de partida es el mismo. Paso acá. El incremento del esfuerzo vertical total, delta sigma B, es tan grande que cuando se lo sumo al esfuerzo vertical efectivo inicial, voy a sobrepasar el esfuerzo de preconsolidación. Y ahí ya cambia el asunto, porque ya veo que entre este punto y esta línea punteada, la deformación va a ocurrir acorde a la pendiente de la rama de recompresión. Pero entre la línea punteada y el esfuerzo vertical efectivo final, la deformación va a ocurrir acorde a la pendiente de la rama virgen. Entonces necesito algún tipo de expresión matemática que me permita calcular un asentamiento considerando ambas componentes. Ese es el principio fundamental para el cálculo de asentamiento por consolidación primaria. ¿Okay? Entender el estado de esfuerzo. Teniendo esto en cuenta, alguien que me ayude copiando las ecuaciones, por favor. No es el cuadrado. Tienes a la 1.38 más 0.62. B sobre perfecto. Ahí estaría. No. Qué raro.
realidad esa potencia de arriba va afuera. Y no es L, es 1. Eso parece L. Ah, no es como eso. Es una L. Es un 1. Yo creo que es un 1. Es un 1. Es un 1, ¿verdad? Bueno. Es como un 1, ¿verdad? Ya. Buena idea de volver. Solo una raya. Ok. Perfecto, gracias. Tenemos aquí tres ecuaciones que representan la deformación por consolidación primaria. Primera ecuación, esencialmente el esfuerzo vertical efectivo inicial es igual al esfuerzo de preconsolidación. Significa que todo va a ocurrir en la rama virgen, por lo tanto, la deformación es una función exclusivamente del índice de compresión. Segunda ecuación, ya lo he hecho con la estoy restringiendo el espacio. Y acá, fíjate, tenemos que el esfuerzo vertical efectivo final es menor al esfuerzo de preconsolidación. Obviamente, si el final es menor al de preconsolidación, el inicial también es sobreconsolidado, lo que significa que toda la deformación va a ocurrir dentro de la rama de recuperación. Y si se fijan, son prácticamente iguales las ecuaciones. Yo que en el segundo caso, o la ecuación 2, la deformación ocurre como función exclusivamente del índice de recompresión. En el último caso, que es este aquí, básicamente vemos que el esfuerzo vertical efectivo inicial es menor al de preconsolidación, lo que significa que es sobreconsolidado, pero el esfuerzo vertical efectivo final es mayor al de preconsolidación. Es sobreconsolidado, sin embargo, el incremento del esfuerzo es tan grande que ya me lleva a la rama virgen. Por lo tanto, parte de la deformación ocurre en la rama de recuperación y parte de la rama virgen. Es por eso que tenemos dos términos. El primero que estima la deformación en la rama de recuperación y el segundo término que estima la deformación en la rama virgen. Son las tres ecuaciones fundamentales para el cálculo de asentamientos por consolidación primaria. ¿Ok? Entonces, si se fijan, a la larga se vuelven a aplicar tres ecuaciones. La cuestión es que para aplicar estas tres ecuaciones tengo que entender primero cuál aplica para cada caso. Y aparte tengo que conocer cada uno de estos esfuerzos. Teniendo eso claro, es un proceso relativamente simple. Tenemos unos factores denominados como R que hacen referencia a la rigidez del cimiento. Instrumentaciones como plintos, zapatas corridas o plintos rectangulares pueden representarse como cimentaciones rígidas y cimentaciones a lo mejor como grandes losas de cimentación o placas que constituyen la base de tanques, por ejemplo, pueden representarse como cimentaciones flexibles. En realidad puede haber también cimentaciones intermedias. Depende muchísimo ya de la rigidez de la cimentación a nivel estructural. ¿Sí? Se puede evaluar y vamos a tener una deformación que va a estar en algún punto intermedio entre el punto 85 y 1. ¿Ok? Parte fundamental del cálculo de asentamientos por consolidación primaria, a diferencia de los asentamientos inmediatos, es que en asentamientos inmediatos yo asumo que el esfuerzo se mantiene constante en toda la profundidad de influencia, que puede ser máximo 5 sb. En consolidación primaria no lo vamos a hacer así, sino que vamos a calcular el incremento del esfuerzo en el centro de las capas compresibles. ¿Cómo vamos a calcular este incremento del esfuerzo? Puede ser mediante diversas metodologías. Se podría usar el método de Bussinet, se podría utilizar el método de Westergaard. A mí personalmente, para el cálculo manual del incremento del esfuerzo, me gustan estas ecuaciones propuestas por Poulos and Davis, que se fundamentan en la metodología propuesta por Bussinet, porque son mucho más simples de aplicar y enfocadas a cimentación. Entonces tenemos una ecuación para
distintos tipos de cimentaciones, los más comunes, cimentaciones circulares, cuadradas, continuas y rectangulares. Tomamos como referencia la primera ecuación y vamos a ver que esencialmente se expresa como una función de el ancho del cimiento y ZF, que será la profundidad medida desde el desplante del cimiento hasta el centro de la capa de interés. ¿Ok? Aparte de eso, se multiplicará al esfuerzo de contacto, pero se le resta el esfuerzo vertical efectivo a la profundidad del plano. La única que tiene una variante es la que aplica para cimentaciones rectangulares, donde también se toma en cuenta la longitud. Ok, este es un procedimiento relativamente simple. Vamos a hacer un ejemplo rapidito. El 98 se recta con el 0,72. ¿Dónde estamos? En la parte de abajo, cimentación rectangular. Sí, 1,38 menos 0,62 por B entre L. Y eso es la potencia de B sobre 2 dividido por Z. Ok. Hago un ejemplo. Voy a intentar hacer un ejemplo relativamente simple. Simplemente para familiarizarnos con esto, creo que a clase hacemos un par de ejemplos ya un poco más complejos. Alguien a la pizarra, por favor. Cualquiera. Ok, y vamos a borrar todo. ¿Puedo borrar? Sí. Ya. ¿Qué dice? Ah, ya. Que no es menos, porque acaso aquí es más. Gracias. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar una cimentación. Dibújese ahí un plinto. Esto es mecánica 1, tengo menos. Sí. Entonces me quedan 1, 2. Es más. Pero de mecánica 1. Es más. Ok, vamos a hacer por aquí una línea. Tengo mecánica 1. Sí. No sé, pero es más. Otra línea. Pero capaz ya está frío de Va a cambiar lo mismo. Te he dicho que la ha estafado. ¿Por qué? Porque tiene menos y acá tiene más en la foto. O sea, en los puntos de mecánica 1 están menos. La ha estafado todo. Saco la grabación, dice. Menos. Se está quejando. Yo también tengo menos, pero me Claro, pero casi no, pero es más, siempre ha sido más. Se salvaron de que yo veo rectangular. Devuélvame mis 2 puntitos. Ahí abajo, está más. Ay, mira. Pongamos aquí la capa. Y pongamos aquí una línea. No, tío, no. Ok, ahí está con el espesor del metro. Pongamos la profundidad de acá, 1 centímetro. Claro, porque sé. Pongamos la profundidad de aquí a acá.
Esta marcó. 1.20. Pongamos de aquí hasta acá, 1.50. Va a ser un M, va a ser un CH. Ok, aquí CH, pongámosle un OCR de 1.3. Pongámosle C sub C dividido para 1 más de sub 0 dividido para 1 más de sub 0 igual a 0.13 PR dividido para 1 más de sub 0 igual a 0.04 gamma igual a 15 kilonewtons sobre metro cúbico. Acá gamma igual a 19, perdón, a 18 kilonewtons sobre metro cúbico. Aquí el pedacito gamma igual a 19 kilonewtons sobre metro cúbico. Ponle aquí. Zapata corrida. B igual a 0.8. Q abajito, solo nombre. Sí. No, minuto. Es igual a 50 kPa. Ok, va a hacer un ejercicio relativamente simple. Tenemos una cimentación superficial que consiste en una zapata corrida con un ancho de 80 centímetros que está transfiriendo al suelo un esfuerzo de contacto que ya toma en cuenta el peso, obviamente, de 50 kilopascales. Esta zapata está desplazada sobre un relleno granular de 1,50 m de espesor. El relleno es una grava limosa, esencialmente el nivel freático se presenta a 1,20 m de profundidad, lo que quiere decir que 30 centímetros de este material de relleno quedan por debajo del nivel freático, y por debajo de ese relleno tengo 3 metros de una arcilla sobreconsolidada, un peso volumétrico de 15 kilonewtons sobre metro cúbico que sobreyace a una roca. ¿Ok? Algo relativamente simple. Entonces vamos a calcular los asentamientos por consolidación primaria. Entonces, en general se recomienda que cuando se calculan asentamientos, las capas que se definen para el cálculo no excedan los 2 metros de espesor. Entonces, este material lo vamos a dividir en dos partes, en dos capas de 1,50 m. ¿Ok? Entonces pongamos desde hasta. La primera capa de arcilla va a arrancar a 1,50 m de profundidad, y si vamos a dividir estos 3 metros en 2, significa que inicia en 1,50, termina en 3. Y la segunda, 3 metros. Empieza en 3 y termina en 4,50. ¿Ok? Acá al lado vamos a anotar profundidad promedio, o vamos a denominarlo como Z. M, entre paréntesis por el
Ok, Z no es otra cosa que la profundidad. Si yo estoy diciendo que esta arcilla la estoy dividiendo en dos capas, voy a definir la profundidad medida de la superficie. Eso va a ser Z. Ok, entonces para la primera capa arranca a 1,50 m y termina acá, que sería a los 3 metros de profundidad. Significa que si yo promedio 1,53 me va a dar la profundidad promedio de la capa. O lo que no vi, cojo este espesor y lo divido para 2 y se lo sumo al abajo. Entonces sería, si tengo 1,50 m, sería 2,25. Y en la siguiente sería 3,75. Eso es Z, la profundidad medida de la superficie. Vamos a definir ZF a un lado. ZF es la profundidad medida desde el desplante del cimiento. El cimiento está desplantado 60 centímetros. Y básicamente ZF va a ser igual a Z menos de F. Lo que quiere decir que voy a restarle 60 centímetros a estos valores de Z. Si tengo 2,25 menos 0,6, me va a dar 1,65. Y en el otro voy a tener 3,15. Y anotemos H, que es el espesor de la capa, en metros también. Tienen cada uno 1,50 m. Esto me va a servir más adelante. Ok, entonces ya en general he definido las geometrías de las capas. Lo que me toca ahora es calcular primero el esfuerzo vertical efectivo. Si quieren pueden anotarlo acá abajo. Vamos a tener sigma prima BO a una profundidad Z igual a 2,25, no se le aquí 2,25, va a ser igual a 1,2. Medimos con una calculadora. 1,2 por 18 más 0,3 por, sería, esto está abajo el diafragma, sería 19 menos 10, es decir, por 9. Más, ¿cuánto me falta? Esto es hasta 1,50 y yo estoy calculando en 2,25. Sería 0,75 por ¿dónde está? 5. Eso da 28,05. Ok, y para el siguiente voy a tener sigma prima BO a los 3,75. Voy a tener 28,05 más 1,50 por 5. Me da 35,55. Ambos en kilopascales. Entonces pongamos aquí sigma prima BO en la PA. Ok. Fuerza vertical efectiva inicial, fuerza preconsolidación, sigma prima C. Sabemos que el OCR es sigma prima C dividido para sigma prima BO. Tengo el OCR, entonces lo voy a multiplicar por cada uno de esos esfuerzos para calcular sigma prima C. 28,05 por 1,3 da como resultado 36,47. 35,55 por 1,3 da como resultado 46,22. Este también es la P. Sí, correcto.
Vamos a calcular el incremento del esfuerzo. Delta sigma B. ¿Sí? Anotamos la ecuación abajo. Vamos a tener 1 menos, abro un gran paréntesis, voy a tener arriba 1 dividido para 1 más, sería, abro un paréntesis, B, que es igual a 0.8, dividido para 2 por 1.65 para la primera capa. Cierro paréntesis, eso elevado al cuadrado. Cierro paréntesis, eso elevado para 2.6. Póngame todo eso dentro de un paréntesis. Abro paréntesis. Q, que es igual a 50 kilopascales. Y le voy a restar el esfuerzo vertical efectivo de la profundidad del plante, que va a ser 0.6 por 18. 0.6 por 18 da 10.8. Ok, entonces aplicando las ecuaciones de Poulos-Davis puedo calcular el incremento del esfuerzo. Entonces vamos a hacer. Esto me da como resultado 5.41. Ustedes revisen igual por si acaso algún error. Lo anotamos en la tabla. 5.41 kilopascales. Y hago lo mismo para un ZF distinto, que va a ser 3.15. Me da como resultado 1.6. O sea, prácticamente ya ni siquiera hay incremento. Ok, voy a revisar que esté bien. Sí, parece que sí. Ok. Los incrementos de esfuerzo relativamente pequeños, sigma prima de F. En kilopascales, sabemos que es igual a sigma prima BO más delta sigma B. 28.05 más 5.41 da como resultado 33.46. Y acá voy a tener 35.55 más 1.6 me da el resultado 37.15. Capa 1 de las tres ecuaciones que anotamos previamente, ¿qué ecuación tenemos que aplicar? Primera, normalmente consolidado, todo ocurre en rama de compresión. Segunda, todo ocurre en rama de recompresión. Y tercera, ocurre una parte en compresión y otra parte en recompresión. ¿Cuál de las tres? ¿Seguro? ¿Qué tiene que ocurrir para tener que aplicar la tercera? No se repite que es muy grande. Sí, pero la segunda y la tercera en ambas tienen que ser la tercera mayor. Que la final tiene que ser mayor a la compresión y compresión tiene que ser mayor a la admisión. Ok. El esfuerzo vertical, para aplicar la tercera ecuación tendría que hacer el esfuerzo vertical efectivo final
mayor el esfuerzo de preconsolidación, lo cual obviamente no se cumple. Por descarte, ya por deducción, yo sé que es la segunda. O sea, todo ocurre en la rama de recuperación y sabemos que esa ecuación es una función directa del índice de recuperación. Por lo tanto, vamos a escribir la ecuación, pongámosle aquí, delta C, delta minúscula, que parece una letra D. No, pues hable serio. No, es la D que tiene como que más flow. Ok, abrimos un paréntesis. Ok, vamos a tener lo siguiente. Sabemos que la ecuación es CR dividido para 1 más el sub 0. Lo tomo directamente aquí, 0.04. Por H, que es 1.50. Por logaritmo. Abro paréntesis. De sigma prima F, 33.46. Dividido para 28.05. Cierro paréntesis, todo eso por 1000 para expresarlo en milímetros. Entonces 0.04 por 1.5 por logaritmo base 10 por si acaso, de 33.46 dividido para 28.05 por 1000. Esto me da 4.59 milímetros. Ya después redondeamos. Hacemos lo mismo para la siguiente capa. La ecuación es la misma, lo que cambian son los esfuerzos. 0.04 por 1.5 por logaritmo base 10 de 37.15 dividido para 35.55 por 1000. Esto me da 1.15. Ok. El asentamiento total por consolidación primaria es la suma de todos multiplicados por R. Entonces pongámosle aquí delta C, ponerle una T de total para que se entienda. Pero no, que es por consolidación. Delta C de joven. Entonces, esto es una cimentación que puede asumirse como rígida. Vamos a asumir un R de 0.85 por la sumatoria 0.85 000 por la sumatoria, abro paréntesis, de 459 por 1.15. Y ese sí lo redondeo para arriba. Esto me da 5 milímetros. Ok. Entonces, como pueden darse cuenta, el proceso de cálculo es bastante simple, están familiarizados incluso con esta secuencia de análisis. Este es uno de los principales tipos de asentamientos que resultan problemáticos. ¿Okay? Bueno, se nos acabó el tiempo, eso sería todo por el día de hoy. Voy a pasar el taller ya mismo que termine de defenderse en la universidad. Miércoles. Y después Oye, es cierto.
Gracias.